Hola chicas, bienvenidas a este sexto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Pues nos toca de nuevo compartir este cuatrimestre con una materia que lleva por título Educación en el México Contemporáneo. No está por demás decirles mi nombre, Abimelec Sánchez Celso, mi perfil profesional, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Catequética en el área de Pedagogía y Educación Religiosa. Y bueno, pues ya conocen un poco más acerca de mi trayecto como docente en los diferentes niveles que he compartido también, inclusive con ustedes. Educación en el México contemporáneo implica para ustedes y para mí una finalidad en el cual ustedes van a definir cuáles son las funciones sociales que se desarrollan dentro de la educación. Es importante que consideremos las diferencias entre la educación pública y la educación privada en el sistema educativo, los logros y las limitaciones. Todo esto implica un análisis contextualizado del sistema educativo de nuestro país. He ahí donde vamos a transitar por diversos contenidos que a continuación menciono. En un primer momento nos vamos a acercar a la realidad de las funciones sociales de la educación. Cabe recordar que estamos transitando por un nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública, donde hace mucho énfasis que la educación tiene una función social. De hecho, uno de los puntos centrales de este programa, este nuevo modelo educativo, es que la educación parte de la comunidad. Y si parte de la comunidad, tiene una función social. Por consiguiente, vamos a hacer el análisis de cómo se conforma el sistema educativo mexicano. Hablando del sistema educativo mexicano, tenemos los diversos niveles, tanto educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior universitaria. Obviamente nos hemos detenido en el cuatrimestre pasado en educación básica, pero es indispensable que analicemos también cómo se conforman los otros niveles de educación que se ofertan en nuestro país. La función de la educación pública y la educación privada de nuestro país respecto a los programas propuestos, la tecnología y educación, que son programas que están inmersos y que son parte de nuestro sistema educativo, que probablemente se encuentran en otros contextos, en otras realidades. Por ejemplo, las telesecundarias, los telebachilleratos, la educación eh, que se centra desde para la vida, el trabajo de los adultos, hablando de esas instituciones como lo es el INEJAT aquí en Jalisco o el INEA a nivel nacional, como este tipo de educación o modelo de educación también es parte de nuestro sistema educativo. Es indispensable también que nos detengamos a analizar cómo es la legislación educativa de nuestro país. Tres cosas importantes. El artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y, obviamente, nuestro programa y plan de estudios vigente. Cómo se articulan y cómo a partir de ahí, entonces, encontramos lo que marca el Estado, lo que indica la población y algo importante que en su momento tuvo mucho auge y a partir de ahí comenzó lo que es el sistema educativo en nuestro país. La religión, el impacto que tuvo la religión en las primeras colonizaciones que hubo en nuestro país con la evangelización de los pueblos originarios, cómo se fue construyendo este proceso educativo. Asimismo, en esa construcción del proceso educativo,
existió una evolución del sistema educativo de nuestro país. Obviamente, desde las castas, desde los indígenas, hasta nuestros días, como también este sistema educativo a lo largo de los diversos presidentes que han pasado en nuestro país han tenido una propuesta educativa y obviamente con aquellos que han abonado al paradigma educativo de nuestro país. Por ejemplo, Justo Sierra, José Vasconcelos, Ricardo Flores Magón, por así mencionar estos personajes históricos de nuestro país. Es importante también analizar cómo nuestro país, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación es obligatoria, es gratuita y es laica. Esto es importante porque es parte de la legislación educativa. Y vamos a aterrizar nuestra materia en la concreción de las diversas modalidades de educación que existen y el diagnóstico para una educación integral y de calidad que exige pues nuestra realidad, nuestra sociedad. Posteriormente, las actividades que vamos a estar realizando son los siguientes. Bajo mi guía son las exposiciones de cada uno de los contenidos, la retroalimentación de los temas vistos y de la realización de actividades de aprendizaje dentro del aula. Y aquí no está por más mencionar que vamos a seguir trabajando con tomar una parte de nuestra clase para integrar los conocimientos mediante una actividad práctica. Los foros de discusión que vamos a desarrollar en torno a alguno de los contenidos y las exposiciones individuales que ustedes van a realizar a lo largo del cuatrimestre. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes de manera autónoma? Investigación documental que va a implicar mucho para la elaboración del proyecto que vamos a trabajar en este cuatrimestre. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Una línea del tiempo que se va a caracterizar porque es una línea del tiempo creativa, digital y que pueda socializarse. El trabajo de los ensayos que va a depender para nuestros exámenes parciales y análisis y mapas de contenidos que vamos a estar realizando. Los aspectos para acreditar la materia son los siguientes. El proyecto, que es la línea del tiempo, tiene una ponderación del 30%, investigación, reportes y ensayo con un 20%, la exposición individual con un 20%, exámenes parciales que son dos, un 10%, y el examen final con un 20%. Recuerden que es una propuesta de evaluación, lo vamos a comentar en la primera sesión de clases. Si es necesario que se modifique, lo vamos a realizar. Recuerden que la evaluación tiene que ser flexible y sobre todo que ustedes estén de acuerdo en la manera como vamos a integrar pues una calificación que nos pide al término de la materia la universidad. No me queda más que darle la bienvenida a la clase de Educación en el México Contemporáneo. Recuerden que la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente. Ustedes han visto cómo en el tránsito de estos cuatrimestres, pues les ha exigido mucho esta profesión, pero también es muy compleja porque solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula de trabajo ustedes ahora como alumnos, pero posteriormente como docentes frente a un grupo, frente a niños, adolescentes, adultos o jóvenes. Que tengan un buen día, nos vemos la próxima semana en nuestra primera sesión de clase.